de acuerdo la creación del Consejo Local de Medios Alternativos de Comunicación. Yo quisiera, señor secretario, ¿tenemos inscripción? Sí, señor presidente, tenemos la señora Nidia Acevedo y el señor Rodrigo Hernán Acosta. No quiero iniciar la intervención sin antes agradecer el tiempo, la dedicación, la consideración que ustedes han tenido para con nosotros. Quiero darle un agradecimiento muy especial y deferente a la edilesa Luz Marina Barrera, a la edilesa Lidia Bella, porque han sido unas compañeras invaluables, asesoras, han estado muy pendientes, nos han dedicado sus tiempos extras para revisar este documento. Y a todos en general, Edil Cornelio, Edil Miguel Ángel, todos nos han acompañado, nos han escuchado, Edil Iván Castiblanco, Adalberto, el Edil Pablo Molano, Belisario, en sí, todos. Muchas gracias porque este proyecto no es un capricho de 2 o 3 y ya es parte de lo que yo quiero venir a socializar con ustedes, es la importancia de la comunicación comunitaria en nuestras comunidades, en nuestra localidad. En nuestra ciudad y en el mundo entero. Entonces, traje una breve intervención para compartir con ustedes. Espero pues que me permitan poder exponerla. ¿Listo? Bueno, los medios comunitarios y alternativos construimos la historia. Primero quiero hablar de la importancia de la comunicación comunitaria. Para iniciar, quiero partir de un punto común, y es que todos somos comunicadores. O sea, el ejercicio de la comunicación no es un privilegio de los que hayamos pasado por una institución educativa para estudiar la comunicación social y el periodismo. Todos, máxime ustedes, que son actores protagónicos de la política, de una sociedad altamente política, ustedes son más comunicadores que nosotros todavía, pero en sí todos los seres humanos somos comunicadores y comunicamos con lo que hablamos, con lo que escribimos, con la forma como vestimos, como nos manifestamos ante los demás y ante nosotros mismos. En todos los aspectos de nuestra vida cotidiana hay comunicación. No, la anterior. La comunicación, por tanto, constituye un medio indiscutible para poder crecer personal y socialmente. Facilita a una sociedad o grupo social el crecimiento y el desarrollo. Y aquí quiero hacer énfasis, que ya lo voy a explicar más adelante, es que el desarrollo de una sociedad está basada en la capacidad que tiene esa misma sociedad para comunicarse entre sí y hacia los demás. La comunicación es parte integral de una comunidad y permite a los ciudadanos ser protagonistas de su propia historia. Ahorita también más adelante les voy a compartir cómo nosotros estamos ayudando a crear la historia de esta localidad de Engativá. Y eso es algo que de pronto ahorita lo tenemos y no lo valoramos. Pero con el pasar de los años, cuando ninguno de nosotros ya esté acá, las futuras generaciones van a consultar estos archivos que van a quedar para la posteridad. El derecho a la comunicación y la libertad de expresión es tan importante que fue acogida por la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO y lo elevaron a derecho humano. O sea, la comunicación es un derecho humano. No estamos hablando, insisto, de un capricho de 2 o 3 personas. Es que es un derecho de todas las personas, así como es derecho la salud, la educación, la vivienda, es derecho la comunicación. La UNESCO es la agencia líder en promover, defender y monitorear la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho humano fundamental. La UNESCO destaca la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación como un componente esencial en el proceso de la democracia. O sea, una sociedad que no tiene medios de comunicación propios, alternativos y comunitarios, difícilmente puede ser una sociedad democrática. Entonces, imaginemos una sociedad que no tenga sus propias facilidades para expresarse. Sería una sociedad sometida, una sociedad sin derechos, sería una anarquía, pero también una dictadura total. Una de las actividades insignia de la UNESCO es la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y aquí quiero traer a colación el día 3 de mayo. Es el día en que se celebra y nosotros deberíamos
tenerlo por hábito, así como se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajo, celebrar el 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa, donde todos estamos llamados a ser comunicadores, a expresar, a darle voz a los que no tienen voz. Los medios masivos. ¿Cuál es la diferencia entre los medios masivos y los medios populares, los medios alternativos, los medios comunitarios como nosotros? La diferencia es que los medios masivos se dirigen a grandes masas, como su nombre lo indica, y ellos lo hacen teniendo en cuenta el cuánto, pero sin importar el tanto, el quién o el qué. O sea, ellos son medios netamente comerciales, con ánimo de lucro. A ellos no les interesa tanto la historia, ni la participación, ni la inconformidad, ni la lucha de las personas, ni las expresiones de los barrios, ni el qué sucede en el metro cuadrado de cada una de las comunidades, sino que ellos están, de hecho, en los medios masivos montan primero la pauta y dependiendo del espacio que quede después de montar la pauta, es que montan los contenidos. Así es como se hace, por ejemplo, un periódico. Los medios comunitarios y alternativos se relacionan directamente con la condición esencial del ser humano, que vive en la comunidad, o sea, con el vecino, con la ama de casa, con el empleado, con la persona que está en la cotidianidad en nuestros hogares, en nuestros barrios. Se constituyen como actor protagónico de su entorno, que generan redes y procesos de organización basados en intercambios. Y de esto sí que sabemos harto en Engativá, porque Engativá es una de las localidades con mucha participación en temas. Nada más hablemos de un tema: cultura, ambiente, salud, educación. La cantidad de personas en la localidad con las que nosotros en el día a día de la construcción de los medios comunitarios, cuando recorremos las calles y los barrios, nos encontramos, son personas que participan y saben. Acá hay un alto porcentaje de veedurías, por ejemplo, en todos los temas. Entonces, yo sí creo que la localidad de Engativá merece aún más tener unos medios mejor consolidados. Procesos de organización basados en intercambios conversacionales y que mediante la producción colectiva de sentidos va constituyendo y construyendo la cultura propia. Bueno, ya quiero aterrizar un poquito en el tema de los auges de los medios comunitarios en el mundo y en Latinoamérica. Y quiero hacer énfasis en algo que dije al inicio, señores ediles, y es que esto no es un capricho de 2 o 3 personas que porque estudiamos comunicación social y no estamos trabajando en medios masivos, entonces se nos ocurrió crear un periódico, se nos ocurrió crear una emisora o una TIC. No, esto es algo del sentir de la gente que realmente lleva un proceso comunitario y quiere sacarlo adelante a través de un proyecto de comunicación. Y no estamos hablando de la mesa de comunicación de Engativá que surgió en el 2007, por ejemplo, no. Me remonté a hacer una breve investigación, pues sin ánimo de extenderme tanto en la intervención, y los primeros brotes de comunicación comunitaria surgen de 1947 oficialmente, pero ya antes ya había, sino que no hubo registros de la época, no hay muchos registros. Pero ya, por ejemplo, en 1947, Colombia fue una de las pioneras de la comunicación comunitaria, alternativa y popular con Radio Sutatensa. ¿Quién no ha escuchado hablar de Radio Sutatensa? ¿Cómo se creó Radio Sutatensa? Radio Sutatensa es considerada la precursora de las radios educativas o de la educación radiofónica. Esa emisora se creó a partir de experiencias propias en temas de agricultura, de salud, de educación y de cultura, y convertían esos contenidos en productos radiofónicos realizados por la comunidad. Es que eso es lo que tenemos que rescatar, que estos medios son la voz de la comunidad, no son la voz de unos periodistas que queremos hacer los medios, son la voz de las personas que están allá tejiendo el día a día de un hoy para un futuro y para una historia. Hacia la década de los 60 ya viene un auge mucho más grande. Obviamente yo no puedo decir que Colombia fue pionera, no, ya esos son modelos de alguna manera adoptados de Europa y de otras civilizaciones. Pero hacia la década de los 60 ya viene un auge mucho más grande de los medios comunitarios en Europa, y en Europa España fue una de las líderes en promulgar medios comunitarios. Vienen, por ejemplo, experiencias en África, que no tendríamos aquí, digamos, tiempo en 2 horas,
para mirar cada una de esas experiencias que están registradas en la red, de experiencias bonitas, de comunidades que se han asociado en torno a sus necesidades, a sus iniciativas, a sus problemáticas, y han creado a partir de los proyectos de comunicación comunitaria, han logrado salir adelante y han logrado lo que pretenden de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en Bolivia, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Argentina, Argentina es una abanderada también de medios impresos, Chile, Brasil, Ecuador, en Venezuela, que no me quedó ahí registrado en la diapositiva. Los medios de comunicación comunitarios se han concebido como una herramienta de desarrollo. Siempre, en todas partes, cuando uno busca medios de comunicación comunitaria, siempre lo ligan con el tema del desarrollo integral, económico, de participación social, cultural. Y ahí entonces la UNESCO ve la necesidad de organizar, que precisamente es parte de lo que nosotros queremos hacer con el Consejo Local, organizar un poquito este trabajo. La UNESCO en su momento lo vio y se dio cuenta que había mucho auge de medios comunitarios y de comunicadores comunitarios. Entonces nace la CIESPAL, que no es sino el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Y miren en qué año nació, en 1958. Con la CIESPAL se crea entonces como una escuela de periodismo, donde de alguna manera se le dice a la gente, comunicación sí, pero ¿cómo hacerla? Y cómo hacerla bien, y cómo hacerla para el desarrollo. Que guardadas las proporciones y trayéndolo un poquito a colación de lo que nos convoca hoy, es lo que nosotros pretendemos hacer con el Consejo Local. Ya aterrizando un poquito en el tema de Engativá y para no extenderme más, en Bogotá hay muchos medios. Yo creería que hay más de 300 medios, a nivel de impresos, a nivel de emisoras, a nivel de TIC. A nivel de Colombia, en Medellín hay unas experiencias fabulosas, en Cali también hay unas experiencias fabulosas, y Bogotá no se queda atrás. Y territorializándolo un poquito más, en Engativá, desde el año 2007 venimos trabajando con la Mesa de Comunicación Comunitaria, y no me dejan mentir los ediles más antiguos que nos acompañan en la corporación, el edil Adalberto, la edilesa Lilia. Yo ya soy antiguo. Sí, que nos han acompañado desde la creación de la Mesa de Comunicación Comunitaria, y es uno de los temas que cuando discutíamos la redacción del proyecto decíamos, no podemos desconocer ese trabajo. Es un trabajo que nos ha unido a la comunidad, que nos ha hecho entregar todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia, y que ahorita de alguna manera queremos focalizarlo y canalizarlo en este proyecto de Consejo Local. La localidad cuenta con un espacio de participación denominado Mesa de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Engativá. Dicho espacio fue creado en el año 2007, con tendencia al aumento de medios participantes. Empezamos en la época como unos 7 u 8 medios, y ya ahorita vamos en 26 medios, más los que vienen. Que bienvenidos sean por lo que hablamos ahorita, por el derecho a la comunicación. Desde esa época a hoy, los integrantes de la Mesa de Comunicación hemos participado en aproximadamente, si la memoria no me falla, en 6 procesos de fortalecimiento. Algunos se han hecho en su época con la Universidad Distrital, otros con la organización Otro Rollo Social, Medios para la Paz, Siglo XXI. Es decir, que no podemos desconocer el respaldo que hemos tenido de la administración. Con el PNUD. El espacio se ha venido reuniendo en forma continua desde esa época, es decir, la mesa, integrando medios impresos, audiovisuales, de las tecnologías de la información y medios sonoros, activos en la localidad en cuanto a su cobertura comunicacional y pertinencia, creando acciones que benefician a la comunidad engativeña. Vuelvo al cuento, esto no es beneficio para 1 o 2 o 3 o un grupo selecto. Acá quien se beneficia es la comunidad de Engativá, porque es una comunidad que va a estar bien informada, que va a tener herramientas para que pueda también así acceder y participar. Cabe decir que a lo largo del ejercicio de la mesa comunitaria, algunos medios se han ido, unos no han logrado resistir a las dificultades económicas,
por X o Y motivo han desaparecido, pero también han surgido otros. O sea, no es una mesa estática, sino que tiene una dinámica de movimiento. En el último informe de Catastro, esta imagen la proporcionó Catastro Distrital. Podemos hacer un breve análisis de la localidad de Engativá. Esta información es de este año. En Engativá, el 82.7% de los usos habitacionales son residenciales. El 5.3% de bodegas, el 3.4% de oficinas, y ahí sigue disminuyendo. Pero la traje porque quiero hacer énfasis en esta cifra, el 82.7%. Es decir que Engativá es una ciudad dormitorio. Acá están las familias, acá están las personas mayores, acá están los hogares, acá están los niños, los jóvenes, los estudiantes. Entonces es un llamado que yo quiero hacer para hacer énfasis en la necesidad que tenemos de permanecer comunicados, de comunicar a la gente. Nosotros llegamos de manera gratuita, nosotros no le cobramos a las personas para que tomen nuestro periódico o para que tomen una página web o accedan a una emisora. Llegamos de manera gratuita, la gente tiene facilidad, que esa es otra de las diferencias con los medios masivos de comunicación. Entonces, es un tema que habría que mirar, porque la comunidad, los ciudadanos de a pie, y que muchas veces tampoco tienen acceso a los medios masivos, y que si compran acceden a un medio masivo, no tienen la información de su entorno, de su localidad. Entonces, no podemos dejar perder ese trabajo de los medios comunitarios, al contrario, tenemos que fortalecerlo. Bueno, ya había hablado un poquito del tema de la participación. Engativá es una localidad altamente participativa. Nada más basta con mirar las cifras de asistentes a diferentes convocatorias y la localidad de Engativá participa. Yo quedé aterrada, tuve la oportunidad de acompañar 2 de los talleres que se hicieron para el POT y la participación fue masiva. Yo estuve en la actividad de Villaluz y de Álamos. Y la gente conoce, y si tiene dudas pregunta, y están atentos y les importa lo que sucede con su entorno, con su futuro, con su casa, con su cuadra, con su barrio. Eso es muy bonito porque eso hace que la localidad sea dinámica y que las personas que residimos acá se interesen o nos interesemos por lo que está sucediendo en nuestra localidad. Si tenemos a una audiencia pública, dependiendo del tema la gente llega. Las audiencias públicas que se han realizado abajo en Engativá Centro, un habitante de Engativá me corrigió y me dijo que no dijera Engativá Pueblo, sino Engativá Centro. En las audiencias públicas que se convocan por el tema del aeropuerto, la directa línea no me deja mentir, son muy concurridas porque la gente llega, la gente necesita información y quiere participar y le gusta participar. En las rendiciones de cuentas, en las convocatorias por causas ambientales, ahorita que estamos con tantos temas ambientales en la localidad, vamos y la gente está de acuerdo o está en contra del proyecto o del proceso que se está realizando, pero la gente acude, la gente está ahí. Procesos de salud, de movilidad, de dotación, educación, cultura, etc. Y no podemos desconocer el ejercicio político. La gente en Engativá participa en política, toma partido de izquierda, de derecha, argumenta. Bueno, eso es bonito, eso es parte del ejercicio democrático. En conclusión, Engativá es una localidad interconectada. Mis compañeros que trabajan con medios TIC pueden dar fe de la cantidad de personas que socializan con ellos, de seguidores que tienen, de las personas que consumen sus productos audiovisuales. Es una localidad informada. A mí me encanta, en este ejercicio periodístico me encanta hablar con líderes. En todos los barrios hay líderes y en todos los barrios cada líder conoce sus problemáticas, conoce la historia del barrio, conoce del quehacer, del pasado del barrio y ama su barrio. Es una localidad altamente participativa y por ende muy empoderada de su territorio. Los medios comunitarios y alternativos construimos la historia. Yo traje acá unos ejemplares, señores ediles, del archivo del Hormiguero. Pues ustedes todos saben, yo dirijo el periódico El Hormiguero, donde esos periódicos, por ejemplo, son llevados a la Biblioteca Nacional. Y lo que dije hace un momento, en la posteridad, cuando ya nosotros no estemos acá, esto es lo que va a quedar para la historia de la localidad. O sea, las futuras generaciones que quieran saber cómo era la localidad por allá en el año 2010, por allá en el año 2019, que eso fue hace muchos años,
tienen que recurrir a estos registros. Entonces, ¿cómo quedan estos registros? Mira, actividad de la Junta de Acción Comunal del barrio La Española, las mujeres las mujeres de la JAL. Esos son los registros que nunca van a perder vigencia. Siempre, quien quiera saber de la historia de la localidad tiene que recurrir a ellos. Parque con subsidio sí, pero no así. Hubo una vez una comunidad que se opuso a un parque porque le iban a colocar canchas sintéticas, porque le iban a dañar el ambiente, a los pajaritos. Eso va a quedar, esto no va a pasar. Entonces, para que nos demos cuenta de la importancia de estos medios, mira, una subestación de energía en la comunidad, cuando el formato del periódico era pequeño, quedó la manifestación de la comunidad del barrio Torrecampo, si no estoy mal, cuando se oponía con Jairo Jaramillo, cuando se oponía a la construcción y la construcción de las torres, ahí quedó, pero quedó el registro de que la comunidad se opuso. Historias como esta. En el barrio El Real abundan Los Ángeles. La historia de una señora que le mataron a su hijo en el parque, totalmente oscuro y abandonado por el Estado, y la señora se dio la pela, se hizo nombrar presidenta de la Junta y ahorita el parque lo tiene iluminado, está haciendo actividades de reciclaje. O sea, estas son las historias que valen la pena con de comunicación. Entonces, por eso quiero insistir en este tema de que los medios alternativos y comunitarios construimos y hacemos la historia. Finalmente, ¿por qué se crea el Consejo Local o por qué crear el Consejo Local de Comunicación Comunitaria? Ya como condensando un poquito todo lo que se ha explicado, para garantizar el mandato constitucional sobre la libertad de expresión, para incrementar los niveles de participación ciudadana, para facilitar el control social, para garantizar la información y la difusión de la gestión pública de las autoridades. Es un poquito como acabar con ese sofisma de que la alcaldía no hace nada, de que la administración no hace nada, haciendo mucho. Pero la gente necesita saber para que puedan entender qué es lo que se está haciendo desde una administración, para permitir la interlocución con la sociedad civil, para consolidar el tejido social y para afirmar principios y valores como la vida, la participación, la democracia, las propias identidades ciudadanas, las expresiones culturales, los derechos humanos, el cuidado del ambiente, la integración social, entre otros. O sea, la lista sería interminable. Finalmente, pues quiero también terminar como inicié, y es reiterando el agradecimiento que ustedes han tenido, el reconocimiento que ustedes tienen también para con el trabajo de los medios. A manera de postdata, también quiero hacer un comentario, es que las facultades de comunicación social valoran mucho el trabajo de los medios comunitarios alternativos. A nosotros frecuentemente nos están llamando estudiantes de comunicación social de las diferentes universidades, de la cooperativa, de mi casa, la Universidad Central, de la Sergio Arboleda, de la Minuto. Nos llaman para preguntarnos por este ejercicio, el qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. O sea, tampoco nosotros estamos desligados de lo que se está viendo en las facultades de comunicación y en las facultades, es decir, en la academia, que la academia también tiene su representación en el proyecto que estamos iniciando para debatir en estas sesiones. La academia no es ajena a la importancia de estos medios de comunicación, estos medios que trabajamos con las uñas, que a veces nos desanimamos, pero otras veces estamos como otra vez tomando el aire y volviendo a surgir, porque sabemos que finalmente los beneficiados con este tipo de trabajos es la comunidad, es nuestra comunidad de Engativá. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el comunicador Rodrigo Acosta. Es la quinta oportunidad que la Junta Administradora Local desde el año 2007 toma la iniciativa de abordar esta posibilidad de constituir un espacio participativo por norma local. Contrario a las otras oportunidades, 9 de ustedes, y seguramente la voluntad de todas y todos, es de sacar adelante un acuerdo local que constituya el Consejo de Comunicación Comunitaria Alternativa. Tengo la más alta expectativa de que por fin se haga realidad. Y sí hay que recordar los esfuerzos que en algún momento
hizo el doctor Cornelio, la doctora Lilia, el doctor Fabián, recuerdo también a Jairo Jaramillo. ¿Tengo un problema de sonido? No. ¿Sí está bien? Bueno. Y recuérdese por qué tomamos ahora y por qué estamos aquí, por qué tomamos la decisión de estar aquí. Y fue que en el contexto del debate del Plan Plurianual de Inversiones del POAI para el año 2019, se trajo a colación aquí la iniciativa de la democratización de por qué no se llevaba a cabo unas orientaciones que están en el Plan Local de Desarrollo, y se planteó, vamos a resolver esto, recuerdo muy bien, hacia el 12 de diciembre, que el doctor Miguel Ángel Ferreira dice, hagamos entonces el Consejo Local, lo apoya inmediatamente el doctor Pablo Emilio y toda la JAL, y por eso inició un proceso inicialmente de concertación entre nosotros, que llevó todo el mes de diciembre, parte de enero, y unas reuniones, por cierto, muy fuertes en contradicción, en debates, con la coordinación de la doctora Luz Marina, la presencia de los ediles Pablo Emilio, Juan Crisóstomo Sierra y otras reuniones también que adelantamos con la doctora Lilia. Quiero decirles que eso requiere un reconocimiento por el esfuerzo del tiempo dedicado, incluso fines de semana, el examen documental, porque, doctor Fabián, leímos absolutamente todos los documentos, conceptos, legislación, para hacer un contraste que nos permitiera llegar posteriormente a hablar con la administración local a nivel de la asesoría jurídica y saber que lo que se presenta tiene la validación completa. Y por eso les podemos afirmar que 22 de los medios comunitarios y alternativos avalamos el texto del proyecto que se presenta, respaldamos a la JAL y le pedimos y le clamamos de que esta alta expectativa por fin se haga realidad. Inicio de la siguiente forma. Esto no es nuevo para Bogotá. Donde aparecen los chulos en el mapa a la derecha son todas las localidades donde ya tienen una norma local, sea acuerdo o decreto. Algunos ya han pasado por decreto del alcalde local, otros ya pasaron por decreto y primer acuerdo local y hasta segundo acuerdo local, como en el caso de Puente Aranda. Eso todo lo que aparece en color amarillo, por ejemplo en Usaquén el acuerdo 01 del 2014, o en la localidad 16 de Puente Aranda el acuerdo 01 también de 2014, ya tienen incluso el acuerdo 03 del 2015, son normas que ya tienen, llamémoslo así, un grado altísimo de madurez en la medida que fueron primero mesas, pasaron a ser consejos. Y ese cambio, pues ya tocó en algo Nidia el asunto, tiene que ver con la acepción que se usa para los espacios de participación que han sido apalancados, en especial por el sistema distrital de participación. Y varias sentencias de tribunales en el sentido de la denominación y la prevalencia de estas denominaciones. Incluso el Consejo de Planeación Distrital, doctora Lilia, usted que se encuentra participando de ese espacio, la presencia que se hace en los consejos locales de planeación tiene el primer llamado hacia la denominación de los espacios de participación que llevan la denominación de consejo. Entonces, creo que nosotros en esta localidad somos los más atrasados. No obstante, podríamos decir que todas las localidades nos consultaron de cómo debería funcionar un espacio de participación y fuimos llamados prácticamente en todas las localidades a dar la voz positiva de que eso se hiciera. Y nos llegó el reto a nosotros, si somos capaces de hacerlo, sí o no. Hay dos clasificaciones en esto. Unos que solamente fueron, doctor Fabián, hacia la creación solamente del consejo, pero otros, y sin existir controversia alguna sobre la existencia del decreto 150 y su vigencia, lograron ir más allá en lo que se denomina el desarrollo de la política pública de comunicación comunitaria en el ámbito local. No obstante, hay que plantearlo claramente,
para evitar controversia en el tema de la creación del Consejo, no invocamos de ninguna forma el decreto 150 ni el fortalecimiento o desarrollo de dicha política para evitar cualquier problema jurídico. Y pues tenemos obviamente la alta expectativa de que cuando ya se tenga la nueva política pública, podríamos traer de aquí a 1 año, 2 años, una modificación para alcanzar los niveles que seguramente tiene el Acuerdo 04 del 2014 de la localidad de Los Mártires, que en esa vigencia logró desarrollar 2 capítulos adicionales. El acuerdo prácticamente, solamente para mirar los capítulos, está conformado por esas 3 grandes bloques. El primero, que es la creación en sí del Consejo, la conformación, se redujo incluso de los 2 representantes, eso nos daba como, primero presentamos que fuéramos todos, después que fueran 17, después que fueran 15, hasta que finalmente el día de antier se redujo a 7, y queremos la mayor comprensión de los medios comunitarios en el sentido de que hay otros espacios de participación internamente a través de las comisiones o la misma existencia de la mesa que estábamos dialogando el mismo día de ayer, que vía reglamentaria nos va a permitir el nivel de coordinación con el mismo Consejo, de manera pues que no vamos a desaparecer la historia, sino que vamos a lograr mayores niveles de coordinación. El capítulo 2, que son las líneas de acción más orientadas hacia el tema de participación y control social, y el capítulo número 3, relacionado con el tema de socialización, domicilio y apoyo logístico, siempre y cuando no cause esto lo que se llama imputaciones fiscales más allá de lo establecido en las normas generales del plan de desarrollo. Este es el marco general. Precisamente yo permanentemente realizo conferencias aquí en Uniminuto. Tengo 3 estudiantes que me apoyan en los temas de pasantías en este momento de Uniminuto, y en todo lado donde me piden que dé las conferencias sobre este tema, presento este gráfico para tener la densidad completa de toda la normativa. Y bien apuntó Nidia cuando recordó que hacia el año 1947 fue la UNESCO, dentro del sistema de Naciones Unidas, y precisamente en los debates de los países no alineados frente a los monopolios que se veían de los países industrializados, que pidió que de alguna manera los países en vías de desarrollo y sus comunidades tuvieran la oportunidad de hablar del proceso de democratización, porque en esos países ya iniciaba el apropiamiento, llamémoslo así, de grandes corporaciones transnacionales de los medios de comunicación, y se veía como una forma de democratización los medios comunitarios, y se llamó, y por eso se hizo también en Colombia, la distribución de frecuencias para emisoras comunitarias. Incluso vale la pena decir que ojalá tuviéramos en la localidad de Engativá una emisora comunitaria y que ustedes nos apoyaran con el Ministerio de las Comunicaciones para que esto se hiciera realidad. Entonces, esas normativas son, llamémoslo así, varias, que si nos da el tiempo las explicamos. El marco ya de orden constitucional, que se refiere en especial al artículo 20 y 73 relacionado con la libertad de expresión, unas sentencias de la Corte relacionadas con el derecho al desarrollo humano, y a nivel de Bogotá, y en eso quiero que prestemos la mayor atención, les pido el favor, el eje principal de este acuerdo radica en el 292, en el acuerdo 292 del 2007, que es el acuerdo del Consejo de Bogotá, que establece el marco general de la comunicación comunitaria, no de los medios comunitarios, sino de la comunicación comunitaria, y retoma pues toda esta legislación que está allí. Y de allí se desarrollaron 2 decretos, el 149, que establece la Mesa Distrital de la Política Pública de Comunicación Comunitaria, doctor Fabián, y allí están conformados los sectores que permiten, llamémoslo así, o que permitió en el ámbito local la conformación de los espacios participativos locales, copiando más o menos la representación que se tiene en el orden distrital. Y el decreto 150, que para nosotros está vigente, pero vuelvo y reitero, no nos metemos en ese asunto, y otras normas que tocan asuntos de los medios comunitarios, en especial de audiovisuales, expresiones artísticas y culturales, que se expresan incluso en medios TIC, relacionado con el decreto 627 y el 455, y otras que desarrollan la ley de cultura del Sistema Nacional de Cultura, Arte y Patrimonio, y normas ya especializadas en el tema de televisión comunitaria, en el tema de medios basados en tecnologías de la información
y las comunicaciones, la ley 1341 del 2009, que está precisamente por modificarse por iniciativa del gobierno a través de la ley TIC, y varias sentencias de tutela logradas por actores de radio comunitaria, que permitió en el caso de Bogotá que salieran las licencias para emisoras comunitarias. Esto lo van a tener ustedes totalmente desagregado. Me parece que esto es un marco normativo de una gran expectativa, y me parece que pues ese estudio que logramos hacer estos 60 días nos permitió pues ahondar un poco en el asunto. Es mi deber ético plantear lo siguiente. Si bien para el IDEPAC y Secretaría General de la Alcaldía Mayor no existe o no está vigente el decreto 150, para nosotros sí existe, por cuanto invoca derechos fundamentales. Y tan es así que el mismo IDEPAC, para celebrar los controvertidos convenios, doctora Lilia, en el caso del convenio 396 del 2017, ojo, doctor Fabián, 2017. Si la política vencía en el 2016, ¿cómo fue posible que el mismo IDEPAC celebrara un contrato de caracterización vía convenio de caracterización de medios comunitarios basado, léanse la parte azul, en los decretos distritales 149 y 150 del 2008? A mí me parece que es una gran contradicción, y quiero decirles por qué se originó. Vuelvo y repito, no para entrar en controversia, hubiera querido aquí, y si es necesario lo repetimos con el IDEPAC, pero esto o no lo debieron hacer, o debieron hacer la expedición de la nueva política con toda la anticipación. ¿Y por qué ocurrió esto? Por un problema que incluso llega aquí a la localidad de Engativá. Se le pidió al IDEPAC, vía una veeduría ciudadana que creamos y registrada debidamente en la personería y la veeduría distrital, que solicitaría que pudieran también incluso expresarse al respecto de esto, que se le pide al IDEPAC que la base de datos, porque ese es el nombre clave, no es registro, es base de datos, porque así lo manda el 292, esto estableciera cuáles son los medios activos también de las localidades como de las poblaciones, como lo manda el 292. Como respuesta, y ante que el convenio no arrojó este resultado, entonces buscaron, es mi afirmación y respondo en lo personal, un concepto de Secretaría General para decir que no está vigente el decreto de política pública. Espero me hayan entendido, es un poco dificultoso comprenderlo por los temas de tiempo. Ahora quiero precisar un asunto conceptual que, si bien se avaló en el contenido del acuerdo, puede haber controversia aquí en la localidad. ¿Cuál es la denominación de los nombres que tienen los medios comunitarios? ¿Cómo se llaman? ¿Medios escritos? ¿Medios impresos? ¿Periódicos? ¿Revistas? Si bien todos estos nombres los conocemos, hay que adoptar una clasificación basada en normas legales. Y la norma legal, vuelvo y reitero, es el Acuerdo 292 y el Decreto 149 vigente sin controversia alguna, porque sobre el que hay controversia es el 150, y establece la tipología de los medios. La tipología de esos medios son los medios impresos para periódicos y revistas, los audiovisuales para televisión comunitaria y televisión basadas en protocolo IP o streaming o asimilados, los medios TIC basados en Internet y los medios sonoros, que son los medios que utilizan el protocolo audible que va sobre canales del espectro radioeléctrico o por online. Hasta ahí debería haber una consecuencia en absolutamente todo. Y no sé si hay alguien de la administración local, pero algo sucedió en todo el desarrollo de la contratación local. Mire lo siguiente, si bien el plan de desarrollo local establece en cada uno de sus llamados a los programas para que exista una invitación y participación a los medios, y en los términos de referencia se desarrolla, no preserva la denominación de los medios, sino que aparece la parte de abajo. Entonces aparece medios impresos, que es la primera parte que está bien, pero salta a televisión y no a medios audiovisuales. Y cuando salta a televisión lo restringe solamente a televisión comunitaria, dejando los medios audiovisuales basados en televisión IP o streaming, e incluso a la televisión comunitaria cuyos canales están dentro de los sistemas dentro de los sistemas comerciales o cerrados con ánimo de lucro. Lo digo de otra forma,
Telemorisco, por ejemplo, es televisión comunitaria, Telesan Marco es televisión comunitaria, pero nunca han sido llamados a una sola pauta en el ámbito local. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el acuerdo? Pues no es porque el acuerdo tenga incidencia fiscal, sino que la clasificación incluso, o escúcheme bien, nos va a servir para definir cuál es el tipo o sector a que corresponde cierto medio para los procesos electorales que corresponden al Consejo. ¿Sí está entendido allí? Y como si no fuera poco, desaparecen los medios TIC. Entonces yo me preguntaba también, bueno, ¿por qué tampoco a los medios TIC de la localidad de Engativá participan en alguna cosa de esta? Podría ser que se les olvidó colocar los medios TIC y colocaron fue redes sociales. Y en el caso de emisoras también está el mismo problema. Si solamente se deja el nombre de emisora comunitaria, son las que tienen frecuencia FM, aquí en la localidad no hay. Aquí lo que se tiene son emisoras basadas en plataformas IP, tal como lo tiene el Acuerdo 92. Y en el mismo IDEPAC se acerca un poco más a la realidad, pero tienen algunas dificultades y por eso el IDEPAC tendría que de alguna manera se pudiera hacer una mesa de trabajo con ellos para resolver ese dilema. Digamos que parte de los encontrones que tenemos varios de los medios acá tiene que ver con esos temas de clasificación y reconocimiento con base en la legislación. Lo que dice el doctor Fabián es cierto. Existe un concepto, más allá de ese concepto de Secretaría General, doctor Fabián, no pudiera existir otro concepto. Además, a falta de uno, han sido dos que dicen exactamente el mismo texto. Por eso no invocamos el decreto 150, sino la norma superior o las normas superiores. Y de elevarse pues cualquier consulta, pues digamos, ustedes y nosotros estamos en la libertad de hacerlo, pero la respuesta va a ser exactamente igual. Bueno, continúo. Ahora, he sido explícito, taxativo, y así lo mismo lo presentamos, de que la iniciativa del proyecto de acuerdo no tiene ningún impacto fiscal, pero la clasificación para el proceso electoral del Consejo tiene que ser consonante igual a la clasificación que debe aparecer en el Acuerdo 292. Y en la localidad de Engativá lo que estoy planteando es que no lo está haciendo para ningún efecto, e incluso cuando el IDEPAC en la semana pasada le cursó comunicación a la oficina de prensa sobre cuáles son los medios y su clasificación, la respuesta que yo estoy planteando es que debería hacerse con base en el 292, porque así fue presentado de alguna manera el mismo proyecto de acuerdo que guarda esa consonante. El arraigo que nosotros solicitamos para la creación de este consejo se remonta a una normativa internacional, además del llamamiento de la UNESCO. Uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, que es muy similar al artículo también 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que no solamente se remite a la libertad de prensa, sino a la importancia de la comunicación en los temas de desarrollo humano. La tercera norma internacional es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana del año 1969, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, y termino ya en 2 minutos, y este es de vital importancia porque observes entonces que todas las demás normas son las que están para los medios relacionados con la parte comercial, o sea, los monopolios, pero cuando ya se habla del derecho al desarrollo, tiene el relacionamiento con la decisión de la UNESCO sobre los temas de comunicación comunitaria. La Constitución Política en 2 artículos esenciales y la sentencia de la Corte 371 del 2000 sobre acciones afirmativas relacionadas precisamente con la comunicación comunitaria del Acuerdo 92. Listo. Estamos entonces el día de hoy haciendo una presentación muy general y seguramente cuando ustedes ya lean el contenido, el debate será ya con mayor precisión. Les agradecemos muchísimo su atención el día de hoy y muy amables.